explicar. Y algo que el Señor nos estuvo mostrando ayer con los siervos del Señor, quiero explicarlo brevemente. El discipulado según Cristo. Dentro del grupo vimos varios aspectos, pero solo quiero resaltar algunas pocas cosas por el tiempo. En primer lugar, entendimos que nosotros tenemos que ver a Cristo. Cristo es el diseño, es el modelo a seguir, y por lo tanto nosotros como discipuladores debemos ver a Cristo como el discipulador. Vimos algunos ejemplos y en 3 áreas, debido al tiempo ya no pudimos ver más, pero vimos 3 áreas en las cuales Jesucristo modeló y enseñó a sus discípulos. Una de ellas fue estuvimos hablando en cuanto a la oración. Jesús enseñó a sus discípulos a orar. Sin embargo, en la plática que tuvimos con los siervos del Señor, vimos que pareciera como que el Señor Jesucristo en su trabajo discipulador falló, porque dice que desde el comienzo los discípulos le preguntaron: enséñanos a orar. Y el Señor les dijo pues en Mateo 6, pues vosotros pues oraréis así, y les dio el modelo de oración. Sin embargo, Él no en ningún momento lo vimos obligando a los discípulos al principio: muchachos, suban a orar conmigo. Él dice que subía a orar en la noche, y a veces pasaba toda la noche orando, o a veces muy temprano subía a orar y después venía a hacer milagros y a sanar a los enfermos. Sin embargo, no menciona que los discípulos iban con Jesús a orar toda la noche. Lo primero que Él hizo fue modelarles, les enseñó, les dijo qué era lo que tenían que hacer. Sin embargo, Él no los obligó a ir con Él a orar, salvo que cuando después de 3 años y medio de estar con los discípulos, llegó la hora en que el Señor tenía que ir a la cruz y les dijo: acompáñenme a orar. Y dice que estuvo orando, les dijo, dice que se fue a un tiro de piedra de distancia de ellos y los dejó orando. Cuando regresó a la hora, estaban durmiendo. Les dijo: despierten, oren conmigo. Y fue otra vez a orar y los encontró otra vez durmiendo. Sin embargo, en la tercera ocasión el Señor le dijo: bueno, pues descansen ya. O sea, no en ningún momento los obligó a orar. Sin embargo, nosotros pudiéramos pensar que Jesús fracasó en su trabajo discipulador, porque no los llevó a que fueran hombres de oración. Sin embargo, cuando Jesús resucitó y les instruyó, les enseñó 40 días hablándoles acerca del reino de Dios, y después el Señor se fue, dice que Pedro y Juan subían a la hora novena, a la hora de la oración. Quiere decir que ellos, después del discipulado que el Señor Jesús les dio, sí aprendieron a orar, pues sí ya no se hizo como algo obligado, sino más bien ellos entendieron que el modelo les había enseñado con sus actos, con sus hechos, que tenían que orar. Eso fue una de las cosas que vimos en el área del discipulado. Pudiera ser que nosotros pensamos que esforzando a la gente, obligándoles: hermano, yo soy su pastor, usted tiene que ir al discipulado, yo le ordeno que usted vaya al adiestramiento. Y quizás ahí hemos fallado en obligar a la gente a hacer cosas que son correctas. Sin embargo, el Señor Jesús no obligó a nadie ni los forzó. Y lo que aprendíamos ayer es que si alguien confiaba en la obra del Espíritu, la obra del Padre, era Jesucristo. Y nosotros como ministerios tenemos que aprender a confiar, a creer en la obra que el Espíritu Santo está haciendo en la vida de los discípulos, y no es a forzar a la gente a hacer cosas que tienen que hacer definitivamente: orar, leer la Escritura, ejecutar los mandatos, pero no es por presión del discipulador, sino más bien nosotros tenemos que aprender de nuestro modelo,
y tenemos que modelar como modeló nuestro Señor. Vimos otras 3 áreas donde el Señor Jesús influenció. Vimos en las finanzas. Algo que nos ha faltado a nosotros es modelar en cuanto a lo financiero. Sin embargo, Jesús, vimos el caso cuando se acercan y le piden al Señor Jesús que si pagaba los impuestos. Y entonces el Señor tenía una tesorería. Sin embargo, no dijo vamos a pedirle prestado a la tesorería para ir a pagar los impuestos, porque para eso tenía Judas, pues. Sin embargo, el Señor Jesús entendió y nos modeló que hay que accionar la fe, pero también el trabajo, porque le dijo al discípulo: ve y trae un pez, y en la boca del pez que agarres, ahí vas a encontrar un estatero, pagas tus impuestos y los míos. Nos enseña 2 cosas: una, a depender de la soberanía de Dios, y 2, enseñó a trabajar. ¿Qué hacemos nosotros? Pues vamos a pedirle a la tesorería del distrito que nos preste para ir al Congreso. Ya con eso estamos modelando fuera del diseño. Creo que el Señor nos modeló en cuanto a las finanzas, a hacer trabajos, pero también a creer que Dios es nuestro proveedor. Vimos un tercer aspecto, otro aspecto que era en las relaciones. Jesús modeló en las relaciones. Cuando hablamos de modeló en las relaciones, Él tenía gente cercana a Él, pero también tenía amigos. Sin embargo, esa relación que tenía con las personas, vimos que siempre el Señor mantuvo el equilibrio en cuanto a, no porque eran amigos iba a hacer lo que el compañerismo le podía pedir que hiciera. Siempre se mantuvo firme en hacer la voluntad del Padre. Uno de los casos que vimos fue el caso de Lázaro, cuando Lázaro dice que era amigo de Jesús, eran amigos del Señor. Sin embargo, él estuvo sujeto al plan que el Padre tenía. Jesús amaba a Lázaro, él sabía que se iba a morir. Sin embargo, no fue a orar. Nuestra tendencia hubiera sido: es mi amigo, lo voy a ir a ver inmediatamente, voy a ir a orar por él. Sin embargo, el Señor Jesús esperó, y él sabía, porque le dijo a sus discípulos, los discípulos dijeron: Señor, tu amigo está enfermo. Y el Señor les dijo: no es para muerte. O sea, él sí sabía. Sin embargo, no fue movido por las emociones, por esa relación que tenía de amistad. Más bien fue movido por hacer la voluntad del Padre. Eso no quitó que él tuviera buenas relaciones con las personas, pero no fueron las relaciones, las personas que lo dominaron, sino fue siempre el hacer la voluntad del Padre. Él tuvo cercanía con las personas. Vimos que no hacía acepción de personas, pero siempre estableció en ese tipo de relaciones, siempre mantuvo el equilibrio en no perder de vista el propósito que tenía que cumplir aquí en la tierra por mantener una relación con las personas. El caso fue de la mujer sirofenicia. Esta mujer se acercó con engaños, se acercó diciéndole: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Esta mujer no era judía, no era ni israelita, no tenía nada que ver como para decir ese término. Sin embargo, el Señor Jesús mantuvo el equilibrio en no irse: bueno, a esta me está pidiendo ayuda, le vamos a ayudar. Él entendió su prioridad y le dijo: no está bien, porque yo he sido primero enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él tenía en orden a lo que había sido llamado, pero no por eso tampoco perdió el equilibrio en cuanto a las relaciones. Ubicó a la mujer entendió su error de haber querido usurpar una posición incorrecta, y después se humilló reconociendo verdaderamente el señorío de Cristo y recibió su milagro. Otro caso que vimos en las relaciones es del paralítico, el leproso. El leproso, el Señor Jesús vino y dice que le dijo: si quieres puedes limpiarme, y Jesús le dijo: sí quiero. Y no solamente le dijo desde lejos: sé sano allá donde estás, sino que dice que le tocó. Vimos ahí algunos aspectos también en cuanto al cuidado personal
de cuidar nuestra salud, de cuidar que nuestras defensas estén bien debido a nuestra alimentación correcta. Jesús no tuvo miedo en ir a tocar a un leproso. Era una persona que tenía una enfermedad infecciosa, contagiosa. Sin embargo, el Señor Jesús tanto mantenía cuidado en su relación con el Padre, su relación con las personas, pero también tenía un cuidado hacia su persona física. Él se cuidaba físicamente, y hablábamos de la importancia de cómo Dios en su gracia ha provisto los alimentos requeridos en las temporadas de acuerdo a las estaciones del año. Por ejemplo, ahorita hay naranjas, tienen mucha vitamina C para el frío, para las enfermedades que se dan en esta época. Cuando hay calor hay sandías para evitar la deshidratación, etcétera. Y esas cosas son las que no hemos cuidado nosotros, y lamentablemente los que se enferman más son los pastores, ¿verdad? Y eso es porque no hemos cuidado, no hemos visto a Jesucristo como nuestro modelo. Uno de los grandes problemas de las iglesias es que hay muchos enfermos, y gloria al Señor porque Dios nos ha dado los dones de sanidades, pero no deberíamos estar enfermos por causa de descuidos, pues, porque el Señor nos ha enseñado, y eso fue lo que Jesús nos modeló. Entonces, un discipulado basado en la vida, la experiencia y el accionar de Jesucristo, es que tenemos que ver a Jesucristo de esa manera. Hay muchas otras cosas, pero creo que el tiempo ya se me acabó, y para dejarle tiempo a los otros siervos del Señor. ¿Qué nos modela el Señor? Pues muchas cosas: en las finanzas, en el cuidado de nuestro cuerpo, en las relaciones con las demás personas, en la oración. Que el Señor les bendiga. Veamos al grupo número 2 entonces, que Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno estar ya en este discipulado, y definitivamente el Señor está corrigiendo las deficiencias que hemos estado experimentando y que hemos estado en cierta forma tolerando y dejándolas pasar sin corregirlas de acuerdo al diseño del Señor. Hay varias cosas importantes que hoy quiero mencionar. Una de ellas tiene que ver con el orden. La segunda tiene que ver con modelar. Y la tercera tiene que ver con asumir. Estas tres cosas son importantes tenerlas muy claras, porque entonces vamos a tener no el orden nuestro en el discipulado, sino en el orden del Señor, para que tengamos el éxito ministerial, pero también el éxito en discipular y llevar a los discípulos a la verdadera expresión de Cristo. Necesitamos tener el orden, necesitamos entender que Cristo modeló en todo. Él no modeló unas cosas, Él modeló todas las cosas. Por eso es que es nuestro modelo por excelencia. El asunto es que cuando hablamos de modelar, vemos a Jesús modelando. Y el problema nuestro es que nosotros sí modelamos, pero no modelamos en todas las cosas. Y precisamente eso es lo que el Señor nos está corrigiendo hoy. Y la otra palabra tiene que ver con asumir. Cuando asumimos que porque nosotros ya sabemos hacer las cosas y ya las podemos hacer, pensamos que por eso los discípulos ya lo saben hacer. Entonces quiero que, solo para marcar este orden, encontramos en Hechos capítulo 1, verso 1. En el primer tratado, Teófilo, ¿qué dice? ¿Qué dice? Te hablé acerca de todas las cosas que hice. Ahí está.
de todas las cosas, no de algunas cosas, sino de todas las cosas. Y entonces encontramos ahí orden, ¿verdad? El orden del discipulado de Jesús, ¿cuál fue? Según este versículo, según esta verdad. Hacer y enseñar. ¿Cuál es el orden nuestro? Enseñar y hacer, ¿verdad? Entonces ya ahí prácticamente nosotros nos salimos del diseño y empezamos a enseñar para que hagan, pero también caemos en la otra parte. Si Jesús comenzó a hacer y a enseñar, Él modeló primero. Y debido a que modeló primero, ellos pudieron ver lo que hoy nos estaba enseñando nuestro apóstol. Ellos vieron cómo se hicieron las cosas. Si Él solo les hubiera enseñado, ellos se las hubieran imaginado. Pero cuando lo vieron, definitivamente ahí el Señor, ¿qué hizo? Les modeló. La tercera, Jesús no asumió que ellos ya lo habían aprendido. Por eso los expuso y los envió a echar fuera demonios, a sanar a los enfermos, a resucitar muertos, a predicar el evangelio del reino de Dios. Los mandó. ¿Qué es eso? Los expuso. Y ellos regresaron ¿con qué? Con informes, ¿verdad? Ahora, el asunto está entonces que estas tres palabras nosotros tenemos que entenderlas claramente para discipular correctamente. Hay varios ejemplos donde el Señor nos habla de cómo se deben hacer las cosas. Ya el apóstol David nos mencionó algunos ejemplos que son importantes entenderlos. Espíritu, alma y cuerpo también debe modelar. Debe estar sano nuestro espíritu, debe estar sano nuestra alma, debe estar sano nuestro cuerpo. Entonces vamos a modelar en esas áreas también. No solo vamos a modelar en cuestiones de hacer la obra del ministerio, sino en todas las áreas de nuestra vida. Porque si algo hizo Jesús fue modelar en todas las áreas de su vida. Yo no veo a un Jesús amargado, no veo a un Jesús resentido, no veo a un Jesús que molesto, sino veo a un Jesús modelando en medio de crisis, en medio de situaciones que lo ponían a él en, como verlo algo como algo malo, cuando lo criticaban, cuando hablaban mal de él, hasta lo llamaron hijo de fornicación, pero eso no lo estorbó. Al contrario, él modeló esas áreas en su vida. Ahora, ¿cómo estamos modelando nosotros esas áreas en nuestra vida, verdad? Cuando hay rechazo, cuando la gente no se somete, cuando la gente habla de nosotros, ¿cuáles son nuestra forma de resolver estas cosas? Entonces, Hechos 1:1 definitivamente marca este orden. Nosotros en el discipulado tenemos que entender, y se mencionaba ayer, cuando fue la transfiguración, ¿apareció quién? En la transfiguración de Jesús, ¿quién apareció? Moisés y Elías. Y los discípulos estaban viendo ¿a quién? A Moisés, a Jesús y a Elías, ¿sí o no? Pero luego desaparece Moisés y Elías. Y solo se quedó ¿quién? Jesús. ¿Y qué fue lo que el Padre dijo? ¿Qué fue la voz que se oyó del cielo? Este es mi hijo. ¿A él qué dice? A él oíd. ¿Qué es lo que vieron ellos? Ya no vieron a un Moisés, ya no vieron a un Elías, sino ahora vieron ¿a quién? Es que ese es el punto, ¿verdad? Cuando nosotros vemos a Jesús, el problema es que estamos viendo cómo resolvió Elías, cómo resolvió Moisés, pero no estamos viendo cómo resolvió Jesús. El verdadero discipulado está en Jesús. Por eso cuando hablábamos de 1 Corintios o 2 Corintios 3:18, habla entonces de ver su gloria. ¿Para hacer qué? Transformados. Es a Él a que tenemos que ver, es a Él a que tenemos que oír. Pero como estamos tan metidos en el pasado y queremos hacer cosas del pasado, queremos revivir incluso asuntos del pasado, cuando realmente tenemos que estar viendo
a nuestro modelo por excelencia. Entonces, a él oíd. Los discípulos ya no vieron más a Moisés ni a Elías, ya vieron a Jesús. Y lo tremendo entonces es que cuando nosotros empezamos a ver a Jesús, empezamos a hacer las cosas como Jesús, empezamos a vivir como Jesús, empezamos a relacionarnos como Jesús, empezamos a hablar como Jesús, empezamos a resolver asuntos como Jesús, empezamos a relacionarnos en la familia como Jesús. Pues Jesús lo llena todo en todo, pues. Y entonces empezamos a ¿qué? A modelar. Y cuando nosotros empezamos a modelar, la gente ya va a estar ¿qué? Viendo, no solo oyendo, porque la gente se ha acostumbrado a oír y por eso se imagina cosas. Pero cuando nos ve modelar en todas las áreas de nuestra vida, entonces ellos empiezan a ver a Jesús en nosotros. ¿Por qué? Porque son las acciones de Jesús, es la vida de Jesús. Entonces, cuando yo veo este orden, veo la importancia que nosotros hagamos las cosas como Él las hace, decir las cosas como Él las dijo, que podamos nosotros entrar en este verdadero orden para modelar correctamente. Si hay una gran ausencia en las iglesias, es de pastores modelando. Hay pastores muy inteligentes, tienen mucha palabra, pero cuando vamos a ver su modelar, nos damos cuenta que están deficientes, pues. Entonces, del dicho al hecho, ¿verdad? Entonces entendemos nosotros que modelar no es enseñar teoría, pues somos muy buenos para la teoría, pero muy malos muchas veces ¿en qué? En la práctica, en la ejecución de las cosas. Entonces, si algo necesitan nuestros discípulos o los discípulos del Señor que están en la iglesia que Dios nos ha puesto, voy a corregir así, es ver pastores modelos. Modelos en su casa, modelos en el templo, modelos en la calle, modelos en su familia, modelos con las personas aún inconversas, modelarles a Cristo, que digan, ustedes son diferentes. No que solo digan, usted es evangélico, ¿verdad? No, usted es diferente. Están marcando ¿qué? Una diferencia. Necesitamos modelar. Cuando estuve en Colombia hace años con el apóstol Abraham, nos dieron 2 casos de liberación de demonios. Fíjese pues. Y yo dije, bueno, nos van a llevar a un templo. ¿Qué se nos llevaron a una casa? Ahí nos pusieron. Y el apóstol dijo, pongan 4 sillas. 4 sillas. Yo no sabía qué iba a hacer. Yo lo que sí sabía es que iba a ir a liberar, iba a echar fuera demonios. Pero ya iba con ¿qué? Con un formato, el formato que aprendimos, ¿verdad? Yo ya iba hasta afinando voz por el grito, ¿verdad? O sea, iba a gritar, pues, o sea, ese era el formato que aprendimos, gritar, porque pensamos que en el grito estaba ¿qué? La autoridad. Pero cuando él pidió la silla, yo dije, ¿qué va a hacer? Entonces yo estaba como ¿qué? Viendo algo nuevo. Incluso yo escribí una tesis sobre echar fuera demonios y ahí hablo del grito, ¿verdad? El grito de la independencia, ¿verdad? Entonces, el asunto está que eso ya quedó ¿qué? Obsoleto. Cuando yo vi esto, vi al apóstol, primero lo vi qué hacía para yo después hacerlo. Porque yo nunca había hecho eso así, echar fuera demonios. Y viene él y se pone y se sienta y pone a la persona sentada. Y empieza a hablarle así, tan normal. Yo dije, a ver, ¿cuándo grita? No gritó, en ningún momento gritó. Porque la autoridad no está en el grito. Entonces el asunto está que muchas veces nosotros hacemos las cosas como nos las enseñaron, pero nos las enseñaron mal. Y eso es lo que el Señor está haciendo hoy con nosotros, corrigiéndonos para hacer las cosas como el Señor las hizo, pues. Yo no veo a un Jesús gritando en la sinagoga echando fuera aquel endemoniado, ¿verdad? O aquel demonio, de aquel, no lo veo. Es el demonio gritando, ¿verdad? No sé si me voy a entender. Entonces vemos un Jesús que solo entró su presencia y solo le dice, va, pues vete, pues. O sea, ¿qué tanto hacemos nosotros gritando y que ya llevo 5 horas, este caso está duro y yo creo que lo voy a dejar para mañana porque ya estoy agotado y pasamos una semana con esa situación
sin entender nosotros cómo lo hizo Jesús. Si algo necesitamos es ver a Jesús. La iglesia necesita que nosotros le modelemos, pero debemos llevarlos a que vean cómo lo hizo Jesús. Pero también nosotros tenemos que enseñarles cómo lo hizo Jesús. Una cosa es que lo vean ahí y otra cosa es que lo vean aquí. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros, pues, que nosotros llevemos a los discípulos a la verdadera expresión de la vida de Cristo. Y eso solo puede ocurrir si tomamos el orden establecido en las Escrituras. Entonces, el orden lo marca Él. Él empezó a hacer y a enseñar. Él modeló, Él hizo primero, los discípulos vieron, luego los mandó. No asumió que como ya lo vieron, ellos ya lo sabían y en cualquier momento lo iban a hacer. No, este es el orden que debemos de seguir, porque entonces vamos a hacer las cosas como Jesús las hizo. Dios les bendiga. Hebreos 1 corrobora esta parte. ¿Qué dice Hebreos 1? 1:1. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ¿pero cuándo? Después de... No, es otra versión. ¿En qué dice? O sea, las otras veces o las veces que habló, según aquí, por muchas maneras, las habló ¿en qué? Pero luego, ¿qué dice? En otro tiempo, por los profetas. Pero ahora, ¿qué dice el versículo 2? Por el Hijo. No está anulando el ministerio profético. Está anulando, como se decía hace un ratito, que veamos a Elías y a Moisés, eso sí. Pero está poniéndonos en el punto central, que es Cristo ahora, por el cual Él nos está hablando. Y como Cristo establece los ministerios, también está el ministerio profético. Pero ahora el ministerio profético no es para modelar, sino el ministerio profético es para... ¿qué cosa? Expresar a Cristo. Antes nos enseñaban de Cristo, por ejemplo, Ezequiel, Isaías, todos hablaban de Cristo, pero ahora es Cristo mismo el que se expresa tal como Él es. Y por eso es que ahora nuestro punto central no es Elías, como se decía, ni Moisés, sino nuestro punto central, ¿quién es? Es Cristo, porque Él es el Hijo a quien constituyó, ¿qué dice? Heredero también. Muy bien, el grupo número 3. Dios les bendiga, mis hermanos. Muy buenos días. Jesús comienza su ministerio y dice a los que estaba llamando: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Vemos desde el inicio la certeza de lo que Jesús iba a hacer en ellos. Pero entonces, al entender a lo que los iba a llevar, le definió totalmente todas las deficiencias que tenía que corregir en ellos, para quitarlos de pescadores de peces a pescadores de hombres. Y entonces todo el proceso de discipulado de Jesús y el trabajo con ellos fue quitar esas deficiencias que había en ellos para que funcionaran de acuerdo a lo que los había llamado. Por supuesto que también dio recursos, capacitó, puso en ellos las cosas que necesitaban también, quitó lo que necesitaba quitar y puso lo que necesitaban tener para que fueran pescadores de hombres. Mientras un ministro no tenga entendido
¿qué es lo que la iglesia debe llegar a hacer? ¿Qué deficiencias vamos a quitar? Quizás las que a mí me parecen que son deficiencias, quizás las que a mí no me agradan, quizás las con las que yo no estoy de acuerdo, quizás con las que no congenio, quizás con la... Pero cuando tengo entendimiento de lo que Dios quiere de esta iglesia, entonces voy a corregir y quitar todo aquello que impide que la iglesia sea lo que Dios la llamó a hacer. Y entonces en todo este trabajo de Jesús vemos a Jesús formando discípulos proactivos, formando discípulos no dependientes, sino responsables de lo que a ellos les correspondía hacer. Aunque Jesús hizo tanto con ellos, al punto de que uno de ellos dice, si se escribiera todo lo que Jesús hizo, creo que ni en el mundo cabrían los libros. O sea, Jesús hizo tanto, pero aún así no hizo discípulos dependientes de Él, sino hizo discípulos responsables de su crecimiento, responsables de su relación, responsables de su fe, responsables de su compromiso en la voluntad de Dios, responsables en todo. Y entonces vemos a Jesús actuando en diferentes aspectos. Por ejemplo, en la predicación. Definitivamente el punto central fue que Jesús les modeló. Jesús les decía, levantémonos porque es necesario que también vaya y predique en tal lugar. Y Jesús, veían sus discípulos a Jesús predicando, obviamente, pero también veíamos a Jesús enviándolos a predicar, porque entendía que eso era lo que ellos debían hacer, pescadores de hombres. Por lo tanto, formó en sus discípulos excelentes predicadores, a tal punto que en aquella junta, cuando había sido sanado el cojo, ¿qué decía la gente? Que se maravillaban de oír a hombres que eran sin letras y del vulgo hablar con tanta pasión y con tanta autoridad. Entonces aquellos hombres que no sabían nada de predicar, que lo único que sabían era de redes y de peces, ahora los convirtió en excelentes predicadores. Quizás nosotros decimos, Señor, mándame unos buenos predicadores. Y el Señor te puede decir, ahí los tienes. Lo que necesitas es formarlos y levantarlos, discipularlos para que sean lo que los llamé a hacer. Regularmente es la tendencia, Señor, mándame unos buenos músicos. No, ahí los tienes. Lo que hay que enseñar es, o lo que hay que hacer es discipularlos, prepararlos, darles las herramientas, los recursos y quitar las deficiencias que impiden que se expresen como tales. Señor, mándame unos buenos ministerios aquí a la iglesia. Señor, mándame unos buenos discipuladores. Ay, que diera yo porque el Señor me diera en la iglesia esos discípulos que tiene el pastor, que Abraham Celada allá en su iglesia, que tiene el pastor, quien sea, pues, ¿verdad? Y entonces queremos discípulos que tienen otros, cuando el Señor nos dio los discípulos correctos y exactos para funcionar en el llamado y en el lugar donde estamos. Es que el Señor no se equivocó. De que yo creo que me van a llegar así perfectos y cabales, ese es el error. Porque si vemos la clase de discípulos, perdonen la forma en que lo voy a expresar, pero ya me voy a dar a entender. Si usted así juzga de una manera muy fría los discípulos que el Padre le entregó a Jesús, usted dice, se lo cuadró. Peleoneros, orgullosos, ambiciosos, con un carácter pero terrible. No querían una cosita mala para la gente, querían que descendiera fuego del cielo y que los consumiera. En fin, cuántas cosas. Y un pastor hoy en día pudiera decir, ay, los discípulos que me manda el Señor, rebeldes estos, miren, duros, miren, no salen de su concepto religioso, miren tanto. Pero Jesús entendió que su función era la transformación de estos discípulos y dejarlos como el Padre quería que los dejara. Por eso desde el principio les dijo, os haré pescadores de hombres. Y dentro de todo eso corrige esto, forma y levanta excelentes predicadores de la palabra.
nosotros tenemos que levantar en nuestras iglesias excelentes predicadores. ¿Cuántos de nuestros discípulos son predicadores de la palabra? Y no me refiero a predicadores de púlpito, porque la iglesia ha sido llamada a predicar la palabra. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su reino, que prediques, le dice. Te pongo delante del Padre y delante de Jesucristo y te hago responsable de ser predicador, le dijo. Ja. Y en la iglesia el único que predica es el pastor, y en algunos casos la esposa del pastor. O más bien, en algunos casos lo que nos paramos es a hablar, pero no sé si a predicar, ¿verdad? La palabra de Dios me refiero, pues. Es que el Señor hace años nos corrigió y dijo: el problema es que la mayoría de mis siervos hoy en día hablan el 95% de palabras suyas y tan solo un 5% palabras mías, dijo. O sea, detrás de un púlpito con un micrófono en su mano, pero no son predicadores de la palabra. Y el Señor quiere que formemos predicadores, que nos vean a nosotros predicando la palabra y que los formemos, los enviemos, los capacitemos, les demos los recursos para que ellos prediquen. Jesús los enviaba a predicar, y cuando vemos en el libro de Hechos, wow, excelentes predicadores de la palabra de Dios. En la fe, por ejemplo, trabajó en los discípulos, no hizo discípulos dependientes de la fe de Jesús. A un Pedro, por ejemplo, le dice: manda que yo camine sobre el agua. Pues camina, le dijo. No le dijo: vení, yo te voy a llevar. Ve, dame la mano, dame la mano. No, camina. Y Pedro caminó sobre el agua, dice la Escritura. Luego se hundió y trabajó la fe en él. Jesús nunca hizo a la gente dependiente de la fe de él. Siempre llevó a la gente a actuar por su propia fe. Se acerca con el enfermo aquel en el estanque de Betesda y le dice: ¿quieres ser sano? Ah, es que no tengo quien me meta, no tengo quien me lleve. Levántate, toma tu lecho y vete. ¿A qué lo llevó? A accionar su fe. Y entonces él dijo: tal vez lo pude haber hecho desde hace rato, si lo que necesitaba era pararme, era creer. Lo único que necesitaba este hombre era creer, y a eso fue lo que el Señor lo llevó. En el caso aquel, cuando los discípulos no pudieron echar fuera aquel demonio del muchacho, que el padre les había pedido que lo liberaran, viene Jesús después en Marcos capítulo 9, y Jesús, el versículo 21 le dice, y le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Estoy leyendo Marcos 9, 22, voy ahorita. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero miren lo que este hombre le dice: si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. El hombre le estaba tirando la chivuelita a Jesús. Si puedes hacer algo, haz algo. Y viene Jesús y le devuelve la chivuelita. Al que cree, todo le es posible, le dijo. Al que cree, todo le es posible. Si puedes creer tú, al que cree, todo le es posible. Y entonces el hombre, ¿qué gritó después? Creo. Dice la Escritura que gritó: creo. Ah, entonces fue libre. ¿A qué llevó Jesús? Ok, a mí me lo pidió, así que anda, sentate, ya no tengas pena, ahorita te lo devuelvo libre. Lo libera y se lo entrega a él. No, Jesús a lo que llevó a este hombre fue a accionar su fe. ¿Cuántos discípulos se acercan a nosotros a que oremos, a que hagamos tantas cosas, en lugar de nosotros llevar a los discípulos a accionar su fe y a desarrollar su fe? Eso no anula que Jesús oró, eso no anula que Jesús liberó, eso no anula que Jesús hizo algo, pero desarrolló la fe de este hombre. Jesús siempre trabajó en la fe de los discípulos. Y entonces Jesús dice en el versículo 27, es otra de las cosas que quiero resaltar.
Después de que el espíritu se fue de este muchacho, ¿verdad? Dice que lo sacudió en el verso 26 y la gente dijo, se quedó muerto. En el verso 27 dice, pero Jesús, miren qué interesante, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Viene Jesús a este hombre que estaba ahí tirado, que todo el mundo lo dio por muerto. A este hombre, perdón pastor, solo voy a usar. ¿Qué hizo Jesús? Lo tomó de la mano y ¿qué hizo? Y lo enderezó. ¿A quién le tomó de la mano y a quién enderezó? Sí, al muchacho. ¿Pero a quién? Al que necesitaba ayuda. Pero al que necesitaba fe, jamás lo tomó de la mano y lo enderezó. Solo le dijo, levántate, toma tu lecho y vete. A ellos no los tomó de la mano, a ellos no los levantó, a ellos les llevó a accionar su fe. Pero a este hombre que era debilidad física la que tenía, porque el demonio lo sacudió y lo dejó como muerto ahí, a este hombre lo levanta. Nosotros tenemos que entender cuándo nuestra función pastoral es dar la mano y levantar a la gente, y cuándo es decirle, levántate, sal de tu problema, vence esta situación, corrige esta situación. En lugar de eso, nosotros toda la vida hemos entendido que nuestra función es estar resolviéndole las cosas a los discípulos. Mientras que Jesús no hizo discípulos dependientes de él, sino discípulos que fueran proactivos, responsables. En la manifestación del poder de Dios, vemos a Jesús haciendo maravillas y milagros de manera tremenda, llevando a los discípulos a orar, a echar fuera demonios, a sanar enfermedades. Desde el principio dice que llamó, dentro de sus discípulos llamó a 12 para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar, para sanar enfermos y para que echaran fuera demonios. ¿Para qué el Señor ha puesto esos discípulos en nuestra iglesia? Para que les enseñemos a ser proactivos, responsables de sanar enfermos, de echar fuera demonios, de predicar la palabra de Dios. Esa es nuestra función, llevar a los discípulos a hacer señales y maravillas. En el libro de los Hechos vemos a discípulos, dice la Escritura, y por la mano de los apóstoles se hacían maravillas y prodigios, porque Jesús hizo discípulos responsables, pero también les dio los recursos. Voy a usar esta palabra. Los recursos incluían las directrices, los recursos incluían las instrucciones correctas, acertadas de lo que debían hacer. Los recursos habla también de abrirles el entendimiento, dice la Escritura, solo menciona la cita en Lucas 24:45, y les abrió el entendimiento. Este es un recurso que debemos hacer nosotros con la iglesia, abrir el entendimiento de los discípulos. Pero también dice que sopló sobre ellos y les dio el Espíritu Santo. ¿Cuánto nosotros nos preocupamos por ministrar el Espíritu Santo en los discípulos? Los enviamos a hacer tanto, queremos que hagan quizá, pero no les hemos dado los recursos necesarios, como abrir el entendimiento, como las instrucciones correctas, las directrices acertadas y llenarlos del Espíritu Santo. Termino con esto. Jesús, si algo hacía, era creer en sus discípulos. Creía en ellos, creía en la palabra que les estaba enseñando, no dudó de la palabra que les daba, porque él entendía que la palabra de Dios nunca regresa vacía. Como ya se nos enseñó, por ejemplo, en la oración, los discípulos le piden que les enseñe a orar. Jesús les enseña a orar, y cuando los pone a orar, ¿qué pasa? Se quedaron dormidos, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando hemos experimentado esta situación? Por gusto, ¿ve? Le he enseñado y no hace, ahí que se quede, mejor empiezo a trabajar con otro. Y como no resulta, mejor voy a trabajar con otro. Y mejor voy a trabajar con otro. Hemos estado dudando de la palabra que hemos estado dando. El discipulado, el adiestramiento, la revelación que Dios nos permite compartir, esa palabra no va a regresar vacía. Pero yo tengo que tener la certeza del poder de la palabra y certeza de que estoy hablando la palabra, por supuesto.
Entonces Jesús creía en lo que Él era capaz de hacer. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, somos capaces de decirle a los discípulos, miren, vengan al discipulado porque yo los voy a hacer pescadores de hombres? Vengan al discipulado porque yo los voy a hacer gente efectiva en el reino de Dios. Miren la certeza con la que Jesús les dijo, síganme porque yo los voy a convertir en pescadores de hombres. Sabía lo que iba a hacer Él, sabía la efectividad de la palabra, aunque en momentos la actitud de los discípulos parecía contraria, jamás dudó de la palabra que había enseñado, jamás dudó del discipulado que había hecho, sino todo eso dio fruto como debía producir en ellos. En la transformación de ellos, jamás dudó de la transformación. Los que tú me diste, ninguno se perdió. ¿Cómo se los dio el Padre? ¿Y cómo se los entregó al Padre? Nunca dejaron de ser de Él, por supuesto, ¿verdad? Pero me refiero a este momento. ¿Cómo Jesús recibió a los discípulos? ¿Qué actitudes, qué acciones, qué pensamientos, qué dureza? ¿Cómo los recibió Él? ¿Y cómo entrega el reporte al Padre? Aquí están. ¿Qué clase de discípulos hemos recibido de parte del Señor? ¿Cómo hemos sido llamados a entregárselos al Señor? Esa es nuestra función y tenemos nuestro modelo por excelencia que es Cristo. Dios les bendiga, mis hermanos. Ninguno de ellos se perdió. Así es. Gloria a Dios. Muy bien, vamos con el grupo 4. Básicamente, mis amados, queremos, los que trabajamos ayer, quiero enfocarme en dos aspectos prácticos de Jesús, cómo Jesús discipulaba. Pero antes, aunque ya se hizo mención que nuestro modelo no son Elías, no son Moisés, no son todos los que estuvieron antes, sino Cristo, sí quiero hacer una observación, una mención, porque va a ayudarnos a todos en la vida de Moisés. Moisés, uno de los grandes profetas, dice que al final dice la escritura que no había un profeta tan grande como Moisés. Sin embargo, Moisés, cuando él estaba haciendo lo que Dios dijo, Moisés estaba apasionado, Moisés estaba entregado por entero a lo que hacía. Y creo que esto, un ministerio, en este caso puede estar entregado, apasionado, pero el que esté apasionado y entregado haciendo las cosas no significa que está bien en todo. Moisés se sentó y él atendía al pueblo desde la mañana hasta la tarde. Dios tiene que enviar a alguien, en este caso su suegro, Jetro, y le hizo ver que no estaba bien. Si nosotros vemos claramente lo que hacía Moisés, fríamente sí estaba bien, pues. Moisés estaba atendiendo a la gente. Moisés estaba dándoles a ellos las ordenanzas, les estaba enseñando cómo debían de vivir. Ese, podríamos decir, es una especie de discipulado, por decirlo así. Pero cuando llega su suegro, sacerdote de Madián, dice la palabra, le dijo a Moisés, ¿qué es lo que estás haciendo? No está bien lo que estás haciendo. Vas a desfallecer, te vas a morir. Entonces le dijo, escoge hombres, varones de virtud y enséñales a ellos cómo deben de vivir, cómo deben andar, y que estos sean los que se encarguen de enseñarle al pueblo. Pero lo que me llama la atención es que tres cosas importantes en la vida de Moisés para aprender hoy los ministerios. Moisés escuchó, recibió y ejecutó. Cuando un ministerio escucha atentamente, se deja enseñar, porque recuerden ustedes
que Moisés podía haberle dicho, ¿y qué crees pues si porque sos mi suegro me vas a venir a enseñar? O podría decirle, mira, aquí el profeta soy yo, a quien Dios escogió fue a mí, pues, ¿verdad? La verdad que Moisés pudo haber echado, votar todo lo que estaba diciéndole, lo que le dijo Jetro, pero a pesar de ser un gran profeta, por eso, a pesar de ser un ministerio fructífero, un ministerio que sabes que Dios te llamó y te estableció donde tú estás, eso no significa que nadie pueda enseñarte. Dios puede enviar a quien Él quiera para enseñarte, pero la clave es no solo que Dios envíe a alguien para enseñarte o para hablarte, es que escuches, recibas y ejecutes. Eso fue lo que hizo Moisés. Escuchó lo que la observación, la corrección que le hizo Jetro, la recibió y ejecutó. E hizo Moisés, dice, como le dijo Jetro. Y naturalmente, a partir de ahí, vivió Moisés una dimensión distinta ministerialmente hablando. Entonces, mis amados, no estoy poniendo como ejemplo a Moisés de discipulado, no estoy haciendo eso. Estoy mostrando algo que no se hace bien, aunque se esté bien intencionado, pero por eso está el Señor hablándonos. ¿Por qué? Porque asumimos de que estamos haciéndolo todo bien, pero ojo y oído, porque ahorita en los dos aspectos que mencioné de Jesús, vamos a ver a Jesús en la vida práctica, cómo Jesús discipulaba. Pero esto es para que lo agarremos y lo apliquemos. Entremos a ello entonces. Básicamente, los dos ejemplos que voy a utilizar, que trabajamos ayer, es la alimentación de los 5,000. En la alimentación de los 5,000, ¿cómo vemos nosotros a Jesús ahí discipulando? Haciéndolos a ellos altamente efectivos. Muy bien. Primero, Jesús trabajó en la fe de ellos. Aunque eso ya se habló, no quiero detenerme mucho pues porque ya se habló, pero recuerden que Jesús se acerca a uno de ellos llamado Felipe. El que dudaba no era solamente Tomás. Se enseña que Tomás era el que dudaba, pero habían varios. Felipe era otro que dudaba mucho. Y Jesús se acerca exactamente a Felipe y le dice a Felipe, mira cómo hacemos para darle de comer a todos estos. Nosotros, sabiendo que este no creía, este discípulo, nosotros no hubiéramos hecho eso. Nosotros le hubiéramos preguntado a un discípulo de los que, como decimos nosotros fríamente, ¿a qué palo me arrimé? Felipe, ¿cómo preguntarle a Felipe? Pero dice que Jesús hizo eso para probarle. Jesús quería enseñarle a Felipe. Quería sacarlo de ese estado a Felipe. Felipe, ¿cómo hacemos para darle comer a toda esta gente? Ay, Señor. 100 denarios no alcanzarían. En otra versión dice, teníamos que trabajar nosotros todos un mes duro para darles un poquito de comer a esta gente. Entonces aparece otro de los discípulos. No recuerdo quién, ustedes, creo que fue Andrés, no sé. Eso lo podemos ver después. Pero aparece Andrés y dice, ahí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Pero ¿qué es eso? Le dice Andrés. De todo esto. Otro, no creían. Entonces Jesús aprovecha ese escenario, y eso es lo interesante, hermanos, que nosotros tenemos que entender que el discipulado práctico no lo veamos, por favor, solamente en el púlpito. No lo veamos, por favor, ahí en el grupo de comunión familiar o en el adiestramiento solamente. El discipulado de Jesús, veámoslo en cada circunstancia. ¿Qué es lo que Él estaba haciendo o produciendo en ellos? Ahí produjo fe en ellos. Por eso cuando los corrige después en la alimentación de los 7,000, les dice, ¿acaso no han aprendido hombres de poca fe cómo comieron 5,000 y después 7,000? Entonces, trabajando en la fe de ellos. El otro aspecto que vemos ahí es que Jesús los discipuló en el orden. Les enseñó a ser ordenados. A los discípulos hay que enseñarles a ser ordenados. ¿Cómo? Les dijo Jesús, recuesten a la gente de 50 en 50, grupos de 50 y grupos de 100.
5,000, 12 discípulos. No era de hacer 5 grupos, grupos de 50 y grupos de 100. ¿Qué significa eso? Que él no le dijo, a ver, Pedro, vos te vas a ir por acá, Juan de este otro lado. Él les dijo, recuesten a la gente, integren los grupos de 50, de 100. Entonces, ¿qué trabajó ahí? Orden. ¿Por qué? Porque los discípulos tenían que ir y ordenar como Jesús les había dicho. Hacer recostar a la gente, pero no era un asunto de aquí un grupo, ustedes un grupo aquí, va, otro acá. ¿Cuántos habrán aquí aproximadamente? No, eran de 50 y de 100, tenían que contarlos, tenían que hacerlo bien. Ese es orden. Pero también vimos que trabajó su servicio. Los discipuló en el servicio. ¿Cómo así? Les enseñó a atender a la gente. Muchas veces una de las deficiencias es que el discipulador no atiende o no atiende correctamente. Hermanos, no puede haber un discipulado efectivo si no se atiende a los discípulos. Entonces es necesario atenderlos. Creemos que está atendiéndolos porque yo les predico, yo les enseño. Vienen al culto y se van los hermanos contentos. Y se van diciendo que qué tremendo, qué palabra, qué mensaje, qué enseñanza. No, pero ¿cómo está la atención? Los discípulos, Jesús les enseñó a atenderlos. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que tuvieron que servirles la comida, pues. Vayan ustedes y sírvanles. Ellos fueron a servirles, ¿verdad? A atenderlos. Y fíjense que dice que comían cuanto querían. Usted va a ver eso en los evangelios. Comieron cuanto quisieron, y cuando se hubieron saciado. ¿Qué significa eso? Que los discípulos iban, ¿verdad?, sirviéndoles, y de repente, yo quiero más, y quiere más, sí, aquí hay, hasta que se saciaron. Qué enseñanza para Andrés, ¿verdad? Para Felipe, el que dijo, no hay manera, esto no tenemos cómo darles comida, y el que dijo, ¿qué son 5 panes y 2 peces? Lo que produjo ese discipulado de Jesús, híjoles, qué enseñanza. Pero Jesús no vino y se puso a decirle un montón a Felipe, o a decirle un montón a Andrés. Ya viste, no aprendes, no sos un incrédulo, yo no sé por qué te andas conmigo. No, de una manera práctica les enseñó Jesús, ¿verdad? Entonces les discipuló también en su administración. ¿Cómo así? Porque Jesús después los mandó y les dijo, vayan y recojan todo lo que sobró. Les enseñó a administrarse. Les enseñó, miren ustedes, los recursos hay que administrarlos bien, no hay que desperdiciar, ¿verdad? Pero no les dio una gran enseñanza. Les voy a enseñar de administración. Administrar en el latín o en el que sea. No les dio eso. Jesús no los llevó a conceptos prácticos. Vayan ahora y recogen todo lo que sobró. Muy bien, ya que había sobrado. ¿Cuánto sobró? ¿Qué montón, Señor? No. ¿Cuánto sobró? 12 cestas. ¿Ya vieron cómo trabajó Jesús el discipulado en ellos? Vamos al otro aspecto, segundo y último. Dice Jesús, en el discipulado de Jesús, cuando se envió a traer el pollino, el asno aquel, ¿qué fue lo que produjo en eso? Fíjense bien. Jesús, ojo aquí y oído, Jesús no les pedía favores a los discípulos. Todo lo que hacía, porque podíamos ver como un favor, miren ustedes, vayan y tráiganme aquel, van a encontrar ahí un asno amarrado, desátenlo y me lo traen, por favor, oyeron. Ahora, no estoy diciendo que no seamos, ¿cuál es la palabra ustedes? Corteses, no, por favor. Tampoco estoy diciendo, hermano, le ordeno que usted haga tal cosa, ¿verdad? Porque no es así. Pero cuando digo, no sé, Jesús, hasta en esos aspectos tan insignificantes, Jesús sabía qué estaba produciendo en ellos, cómo los estaba discipulando. Fíjense ustedes, ¿por qué Jesús viene y los manda a traer al pollino? En primer lugar, me llama la atención que les enseñó obediencia. Porque les dijo, id, oiga bien, id a la aldea que está enfrente. Ojo y oído con eso. Ellos, al enseñarles obediencia, ¿qué significa eso? Id a la aldea que está allá enfrente. Ellos fueron. Pero ¿qué estaba discipulándoles ahí? Obediencia, porque después les iba a decir, id y predicar el evangelio a toda criatura.
id y hacer discípulos. Y ellos iban a ir. Entonces, ir a la aldea de enfrente tenía sentido, tenía razón de ser. Ahora, produce en ellos obediencia. Produce Jesús en el discipulado confianza y seguridad. ¿Por qué confianza y seguridad? Porque ellos no fueron así todos, les dijo bien claro, vayan a la aldea que está enfrente, van a encontrar a un pollino que nadie ha montado, está amarrado, desátenlo. Y cuando ellos fueron, dice que hallaron exactamente así como Jesús les había dicho. Entonces, cuando Jesús les decía algo, ellos no se encontraban con que, mira, pero aquí yo lo que miro es un caballo. Aquí son 2 vacas. ¿No será que se equivocó? No. Jesús les decía, y la exactitud, dice que así como Él les dijo, ¿verdad? Entonces, para eso hay que saber, en el discipulado hay que saber las directrices. Cuando llega un discípulo, es que mire, yo no le entiendo al pastor. Van con la esposa, ¿verdad? Con la sierva. Hermana, ayúdeme, es que me cuesta entenderle, y si le pregunto saber ni qué me va a decir. Es que como que me dijo, yo le entendí. No fue eso, fue lo otro, dice el otro, ¿va? Entonces, no, Jesús era bien exacto en lo que decía. Señor, ¿qué quieres que haga? Dijo Saulo. Entra a la ciudad y ahí se te dirá lo que va a hacer. Tenía que entrar a la ciudad. A Ananías, ve a la calle que se llama derecha en casa de un llamado. Muy bien, ahí está un hombre que ahora ya te vio él vio que Ananías pone sus manos sobre él, y bien específico, ¿verdad? Ahora, entonces miren ustedes Jesús cómo los está discipulando para ir a que vayan a traer un pollino, y los está discipulando. ¿Qué más les está enseñando ahí Jesús? Los hizo útiles. Por favor, pongan atención en esto. Jesús podía haber ido con todos. Fíjense que Jesús tenía que pasar por ahí, veíamos ayer. Entonces Jesús podía haber ido con todos. Mira, desátenme ese pollino. No, Él los envió, pero los hizo útiles. Los mandó, los hizo parte del plan y el propósito. Vayan ustedes y tráiganmelo, ¿verdad? Si era tan fácil ir junto con todos ellos y pasarlo trayendo al pollino. Entonces es importante que la gente que está con nosotros, los discípulos, se sientan útiles, porque es muy fácil inutilizarlos. ¿A quién le digo? Al fulano, ay, no, ese no va. Al vengano, ese va a tardar un montón. Ese otro también, mejor lo hago yo, es que todo tengo que hacerlo yo. No, ese no es discipulado, ¿verdad? Los hizo útiles. La gente debe sentirse útil, hermanos, en el discipulado. Ahora también los llevó a desarrollar carácter. ¿Cómo así? Porque fíjense ustedes, aquellos tenían que ir a desatar el asno, pero resulta que ese asno tenía dueño. El dueño, Jesús les dijo, y si alguien les pregunta, le dicen, el Señor lo necesita y te lo va a devolver. A ver, por favor, pongámonos en las sandalias de ellos un ratito. Vamos, muy bien. Estás desatando este dos. Definitivamente aquí está. Muy bien. ¿Ustedes? ¿Qué? ¿Dónde llevan eso? ¿Podrían verlos como ladrones o no? Guatreros, dice. ¿Sí va? Entonces, usted, el dueño no les iba a decir, perdonen, buenas tardes, tengo una pequeña duda. Está desatándole su pollino, usted. Le están arrancando su carro, pues. ¿Y cómo le va a preguntar? Disculpe, voy a preguntarle, ¿a dónde lo lleva? Pero entonces tenía que desarrollar carácter, porque, ¿ustedes a dónde lo llevan? ¿Qué pasó? Bonitos están, ¿verdad? ¿A dónde llevan eso? Entonces aquellos tenían que desarrollar carácter, ¿no? ¿Y usted qué? No. Jesús hasta les dijo, oigan, Jesús les dijo cómo responder, y eso es lo que no hemos aprendido todavía. En el discipulado se enseñan hasta estas cosas, hermanos. Por eso es que ellos aprendieron a hablar como Jesús, a responder como Jesús, ¿verdad? ¿Dónde llevan eso? ¿Por qué están desatando el asno? El Señor lo necesita y te lo va a devolver. Perfecto.
llévelo. Híjole, que se quedaron. Pero ojo, ¿qué tal si ellos no escuchan a Jesús o le agregan a lo que Jesús les dijo? ¿Verdad? Mire pues, permítame, lo vamos a explicar bien. Nosotros no tenemos que ver nada en esto. Estábamos, mire pues, ¿ha oído usted de Jesús, verdad? Y no se pusieron a relatarle todo, pues, no. Jesús les dijo, esto le van a decir, y eso fue lo que dijeron. Hay discípulos todavía que están ahí en las congregaciones, que ustedes le dicen, ve y di esto, y van a decir otra cosa. Miren Jesús cómo discipulaba, pues. Con razón, si Jesús dice, según oigo, yo así hablo, no hablo de mi propia cuenta. Les enseñó a hablar, no de su propia cuenta. Les enseñó a responderles o a responder correctamente. Muy bien, ahorita nos vamos, hermanos. Dice, al café. Dice, los hizo responsables. Porque en ese discipulado les dijo, el Señor lo necesita y se los va a devolver. Entonces, ¿qué tenían que hacer ellos? Eso sí iba a usar el año. Porque Jesús no iba a ir a devolverlo, ustedes lo devuelven. Un ejemplo tan práctico para que todos pudiéramos de repente, esto creo que está muy fácil de aplicarlo, hermanos, si lo estamos agarrando bien. Pero por ejemplo, viene el apóstol Noé, cualquiera de nosotros, ¿verdad? Pero viene una forma práctica, es, mira, un discípulo, prestarle al hermano Juan el libro de Iniciando la Vida, no que no lo tenga, fíjate, es puro discipulado. Prestarle al hermano Juan su libro de Iniciando la Vida, prestáselo mañana, y cuando él te lo haya prestado y dices que se lo vas a devolver pasado mañana por la tarde, ¿sí? Muy bien, cuando él te lo haya dado mañana, lees el capítulo 1 acerca de ¿perdón? Escogidos para obedecer. Muy bien, gracias. Perfecto. Lees esa lección, la lees 5 veces, despacio. Muy bien. El día siguiente, por la tarde, le entregas el libro. Práctico. Muy bien. ¿Lo hiciste, Jorge? Vení para acá, ¿verdad? Sí, apóstol, le presté el libro. Explícame, ¿te lo dio? Porque es un discipulado de doble vía, ustedes. ¿Te lo prestó? ¿Sí me lo prestó? ¿Leíste? ¿Cómo lo leíste? Dice apóstol que estaba cansado, la verdad no lo leí. Solo lo leí una vez, la segunda me quedé dormido. Discipulado. ¿Devolviste el libro? Ahí lo tengo todavía, fíjese. Ese es discipulado, es enseñarles a ser responsables. Cuando tú pides algo prestado, debes devolverlo. Cuando el profeta Eliseo fue con las vasijas, dijo a aquella mujer y sus hijos, presta vasijas, consigue muchas, no pocas, pero le dijo prestadas. ¿Por qué? Porque después tienen que ir a devolverlas. Hermanos, el discipulado es lindo. Solo vimos algunos aspectos, oyeron, no terminamos con todo, pero por lo menos allí tenemos un poco o suficiente para comenzar nosotros a ejercitarnos, porque a veces creemos que, ¿y cómo discipulo? Pues, ¿y cómo hago? Yo quisiera saber cómo hace el apóstol, el profeta, cómo hace fulano. Hermano, está tan fácil, ¿verdad? Como Jesús en todo, él los discipulaba. Nunca olviden, por favor, que en el discipulado es necesario creer y confiar. Si nosotros no creemos en las personas, si no confiamos en ellos, hermanos, no vamos a poder hacer un discipulado altamente efectivo. Jesús creía en los suyos, aun cuando les faltaba fe, aun cuando tenían temperamentos, como ya se nos dijo, fuertes. Jesús creía y confiaba en ellos, ¿verdad? Y eso no hizo que Jesús los rechazara o los marcara y dijera, no, este fulano, no, con él no cuento, mejor con Vengano. No, Jesús aprovechó al máximo el tiempo con ellos. No olviden que la falta de confianza en los discípulos estorba. La falta de confianza estorba, porque definitivamente eso nos va a decir siempre que no pueden cambiar, es por demás. No, ¿para qué voy a estar invirtiendo mi tiempo ahí? Pero Jesús hizo todo lo contrario. Cuando nosotros discipulamos, debemos de llevarlos a ser eficientes. ¿Qué significa eso? Habilitarlos a todos en todo. ¿Cómo lo podemos ver?
Recuerdan ustedes, hay un pasaje que muchos han pasado por alto esa parte, cuando Pedro se paró en Hechos 2. Noten ustedes en Hechos 2, después pueden verlo. Dice que se paró Pedro y los 11 se pararon con él. Esa parte muchos la han pasado por alto, y realmente ahí algunos han enseñado que la iniciativa de Pedro, Pedro era el que más. No, cuando Pedro se para, se paran los 11. ¿Por qué se paran los 11 cuando Pedro se para a predicar? Y ahí están de pie los 11, porque están diciendo, ese mismo discipulado de Pedro es el mismo de nosotros. Ese mensaje que está dando Pedro es exactamente el mismo que nosotros también creemos y confiamos. Exactamente el discipulado que produjo Jesús en Pedro, lo produjo en los demás. Bendiciones para todos mis hermanos. Muy bien, vamos a aprovechar también el grupo número 5. de una manera tremenda, y damos gracias a Dios por eso. Muy bien, lo que queremos ver es cómo el Señor sacó a las personas de su estado en la cual se encontraban cuando llama pues a sus discípulos. Él sabía prácticamente con quién se iba a enfrentar o a estar, y tenía que transformarlos. Eso iba a llevar una etapa de tiempo, porque eso es lo que nosotros tenemos que llegar a entender. Es una etapa de tiempo, no es de la noche a la mañana la preparación. Tenemos varios ejemplos, pero tenemos el discipulado de Jesús. Vamos a ver en el paralítico que se estuvo viendo, y es ahí en Marcos capítulo 2, versículo 5, cuando ven que bajan al paralítico, abren en el techo, abren ahí en el tejado, lo bajan, y Jesús dice, al ver la fe de ellos, al ver la fe de ellos. Pero no solamente se queda ahí, sino cuando ya ve la fe de ellos, pero ya se dirige entonces hacia la persona. Y al dirigirse a la persona, le dice al paralítico, fíjese que lo bajaron para sanarlo, para que el Señor lo sanara. El Señor está haciendo sanidades, o sea, milagros. Pero lo primero que vio Jesús en este momento fue la condición del paralítico, cómo se encontraba, y era que era un pecador. Por eso le dice, tus pecados te son ¿qué? Perdonados. El problema nuestro es que cuando nos llevan personas para que oremos por ellos, no vemos su condición, no sabemos por dónde vienen. Y entonces es ahí donde el Señor nos está enseñando, le está enseñando a sus discípulos que primero era ver la condición de la persona. Nosotros lo que hacemos rápido es orar por la persona, rápidamente, y no sabemos ni cómo está llegando, ¿ya? Es cierto, usted me va a decir, lo bajaron por camilla, no, cómo iba su vida espiritual, cómo iban ellos, era una persona pecadora, era una persona que no conocía a Jesús. Y luego después entonces les dice, tus pecados te son perdonados. Saben que ahí dice que él vio y que ellos cavilaban en sus pensamientos, en sus mentes, y decían, ¿cómo es este que puede perdonar pecado? ¿Quién es este? Si conocían pues que era Jesús. Pues entonces para enseñarle a la gente, viene ahora y le dice, cuando le dice, y el Señor le dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, entonces dirige al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces una de las cosas es que, en primer lugar, es que conozcan su condición. Tenemos que conocer la condición de la persona para poder orar por él. Entonces es lo que el Señor nos está diciendo ahí, porque de ahí primero lo sacó de las tinieblas y lo pasa a su luz admirable. O sea, lo cambió de un reino a otro reino, de un reino muerto a un reino vivo en el Señor. Ahora, vamos a ir más adelante. Viene y cuando el Señor iba caminando, después de que ora toda la noche, mandó a sus discípulos adelante, y él de repente camina sobre el agua. ¿Qué pasa ahí? Entonces los discípulos lo vieron, ¿y qué creyeron que era? ¿Era qué? Un fantasma. Entonces vemos ahí que eso está en Mateo capítulo 14, versículo 26, solo anótelo. Entonces dice que
según la escritura, cuando ellos lo vieron, lo reconocieron como fantasma. Pero ¿qué dice? Y dieron voces de miedo. Voces de miedo. O sea, lo humano de uno, en un momentito de que tal vez está uno en un cuarto y pasa algo, un ruido o algo, uno se asusta. Y ellos nunca habían visto a Jesús caminar sobre el agua. Pero cuando Él viene y le habla, en el versículo 27, entonces viene y les dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces aquí lo que le está enseñando es enseñarle la confianza en Él. Nosotros lo que tenemos que enseñar al discípulo es que tenga la confianza en Dios, creerle a Dios, que Él es. Ya, algunos están dentro del discipulado, dentro de la iglesia, y no saben quién es el Señor. Entonces Él viene y les dice, tened ánimo, yo soy. Entonces, fíjense que ahí pasa todo lo que pasa, lo dijeron ahorita. Pedro le dice que si es él quería caminar, pero eso no quiero yo ahondar mucho. En el versículo 33, a donde el Señor los lleva con hacerles que tenga confianza, que crea que Él es, pero en el versículo 33 dice, entonces, dice, los que estaban en la barca vinieron y ¿qué dice? Y le adoraron diciendo, verdaderamente eres, ¿qué dice? Hijo de Dios. ¿A qué tenemos que llevar al discípulo? ¿A qué tenemos que llevar al discipular, a la asistencia? ¿A dónde los tenemos que llevar? A que reconozcan que ¿cómo? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesucristo? A eso es lo que tenemos que llevarlo. No es solamente hacer el milagro, no es solamente hacer cuantas cosas, porque eso es lo que queremos para que tal vez crean en nosotros que podemos hacer milagros. Es cierto que por mano de los apóstoles el Señor hacía milagros. Es cierto, Él nos va a usar a nosotros, pero es siempre llevarlos a ¿qué? A la persona de Cristo. ¿Estamos bien? Entonces, ¿lo hicieron ahí? Sí, lo hicieron ahí. Porque Jesús se les manifestó, pero los hace calmarse, ¿o no es así? Porque una persona asustada, ¿cómo va a recibir la enseñanza? Veámosle en un susto, en un tormento o algo, vamos a poner allá como las Torres Gemelas cuando fueron destruidas, que nos hablaran, estaba uno ¿qué? Asustado, temblando. ¿Cómo? Alterado, ya. Pero por eso es que Jesús calmó ¿qué? A la persona. En cualquier situación, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Establecer a la gente a que su alteración pueda ser baja, o sea, bajar. Vamos a ver ahora otro pasaje por el tiempo, y sé que ustedes ya quieren café. En las bodas de Caná de Galilea, quiero llevarlos ahí a las bodas de Caná de Galilea, ¿ya? Ahí está en Juan capítulo 2, pues está toda la enseñanza. Viene Jesús, fue invitado él y todos sus discípulos, ¿estamos claros? Ahí ve usted que viene la madre de Jesús y le dice, hace falta vino, pero él dice, ¿qué tengo contigo, mujer? Luego pide que llenen las tinajas de agua y todo eso. Eso puede usted sacar cualquier mensaje que usted quiera, no tenga pena, ahí lo puede desarrollar muy bien, que yo no quiero meterme en eso. Pero viene ahora que después de que convierte el agua en vino, lo va y lo muestra al maestresala. Ahí sucede que él dice que el vino bueno se sirve primero y después lo más corriente, pero lo hizo al contrario. Pero quiero llevarles al versículo 11, casi la última palabra. ¿Por qué hizo Jesús este milagro? Manifestando su gloria. ¿Y qué dice? ¿Y sus discípulos qué hicieron? Creyeron en Él. ¿Estamos así? Entonces, todo lo que nosotros hagamos, ¿a dónde tenemos que llevar al discípulo? ¿A dónde? A que crean en quién. En Cristo. No que crean en nosotros, sino que crean ¿qué? En Cristo. Todo eso es lo que nosotros los tenemos que llevar a ellos. ¿Estamos claros? Muy bien. El otro, voy a decirlo así, en esta manera, y vemos que Cristo Jesús cómo llevó y por todo lo que han estado compartiendo, ¿verdad? Entonces viene ahora y quiero enseñarles un discipulado que no fue correcto. Tenemos lo voy a decir así, el discipulado, digamos, de Moisés. Moisés, si en una ocasión el Señor le dice, eso está en Éxodo 17, que sí golpeara la peña, la roca, y golpea y sale agua.
Luego el libro de Números también nos dice, entonces el Señor dice, reúne a toda la congregación y háblale a la peña, y ahí la golpea. Ok, vemos en una ocasión él obedeció y en otra desobedeció. Pero donde yo quiero llevarles en esta ocasión es de que cuando manda los espías, vamos a decir, a la tierra prometida, no les enseñó, no los instruyó, sino los manda. Aunque ahí le dice que vayan y verifiquen, pero Cristo Jesús, vemos a él diciéndole a sus discípulos, cuando los manda a predicar el evangelio, para que vayan y sanen a los enfermos, resuciten a muertos, y más adelante dice, yo los envío a ustedes como oveja en medio de ¿qué? De lobos rapaces, y ahí más adelante le dice, los van a meter presos por causa mía, y todo eso. Le pongo el otro ejemplo. A Saulo, ¿qué le dijo? Instrumento escogido me es este para que lleve el evangelio. Pero ¿qué es lo que iba a hacer? ¿Qué iba a qué? ¿A padecer o no iba a padecer? Por causa de su nombre. ¿Qué es lo que nosotros decimos? El evangelio barato, el evangelio que venga Cristo le va a solucionar sus problemas. Cierto, pero solamente les hablamos para que vengan por un qué, por una satisfacción, por un resultado, por un interés, ¿verdad? ¿Por qué? Por un beneficio, pero entonces no. Ahora, él habló que el que le iba a seguir, todavía le dice, el que quiera seguir en pos de mí, ¿qué tenía que hacer? Negarse a sí mismo, tomar su cruz, ¿y qué era? Seguirme. Va, entonces viene ahora, Moisés no lo hizo. No le dijo, ahí va a haber tierra, o sea, gigantes, ahí va a haber esto, no les dijo. Y cuando van, que regresan con el mensaje, regresan diciendo que lo que sí está cierto, lo que dijeron, y que sí había buen fruto, había esto, había el otro. Pero una mala información, o sea, una información miedosa, una información toda al revés, tardó 40 años en llegar a la tierra prometida. ¿Cómo? Entonces, al llegar a eso, muchas veces hemos permitido que el discípulo se retrase por su mala forma de ser, o sea, al decir cuantas cosas de que no se puede, que esto, que el otro. Pero Jesús nos está enseñando que aún a sus discípulos 3 años y medio les enseñó, y que como algunos dijeron, como que no se miraba el resultado ahí, como que aparentemente fracasó, pero vemos después de la venida del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo, hombres que no les importó estar presos, hombres que al contrario se sentían contentos de haber estado presos por causa del Evangelio y seguían predicando el Evangelio. Eso es lo que el Señor nos está enseñando el día de hoy. Cristianos de ese calibre, no 45, sino de ese mejor calibre, un calibre bueno, firme, y que no nos detengamos como Cristo nunca se detuvo, aunque hablaron mal de Él. Que Dios les bendiga y disfruten del café. Muy bien. Ahora sí dejamos el tiempo para el coffee break, para el cafeto break. Ahora sí, para que podamos entonces ir.